Bastián Menares presenta. Con ustedes, el arte de la renta. Hola, me llamo Bastián Menares, soy tecnólogo médico de profesión, no soy un profesional del área financiera, no vengo del área financiera, no tengo tantas competencias en el área financiera como un ingeniero comercial, como un contador. Me identifico más con el área médica. Me gusta mucho eh, la ciencia, he trabajado en varios hospitales. Más de 10 años llevo trabajando en hospitales. Siempre me ha gustado el área científica, pero me he dado cuenta que a pesar de eso, de esforzarme tanto, de estudiar tanto, de hacer cursos cuando estuve recién egresado, mi sueldo no subía. Me esforcé mucho, siempre estuve tratando de leer papers, de estar al día con las cosas que eran médicas. Pero por más que me esforzaba y por más que me esfuerzo, mi sueldo no sube. Una vez me pasó que llegó la oportunidad de poder comprar una casa y me metí en esa casa junto con mi señora y ahora esa casa sigue dando, sigue siendo una buena inversión y mi sueldo subió de repente sin tener que estudiar tanto. Y aún mi sueldo está más arriba solamente por hacer inversiones inmobiliarias que después hice luego de hacer esa primera inversión. Y sin tener que estudiar tanto y de forma pasiva. Y creo que eso es algo que todos lo tienen que saber. Algo que muchas personas les encantaría escuchar, que sí se esfuerzan, no solamente en el área médica, sino que también en otras áreas y que le invierten mucho tiempo a su carrera, mucho tiempo a su oficio y quieren ver ese reflejo en dinero. Tal vez no para hacerse millonarios, no para tener la gran vida y ser un super rockstar del tío más millonario de la familia, pero sí quieren tener una tranquilidad. Y yo creo que los bienes raíces te pueden dar esa tranquilidad. Yo soy una persona completamente común, entre comillas. Me gusta andar en bicicleta, me gusta tocar guitarra, me gusta leer. Y acá está un set de cartas, de imágenes que son de anatomía, porque ese es mi rubro médico. Yo soy tecnólogo médico. Pero también tengo otros libros que son financieros. Y, y creo que después de leer tanto eh, durante varios años y hacer negocios y querer hacer cosas, llegó el punto donde tengo que empezar a hacer algo, tengo que actuar. ¿Y de qué forma puedo actuar? Entregando valor. ¿Y cómo entrego valor? Con lo que sé. Y lo que más sé es de bienes raíces. Y creo que las personas pueden adquirir ese conocimiento no tal vez de alguien que del área médica, pero sí de expertos. Y esos expertos son las personas que yo invito cada día, a cada podcast. Son personas que se dedican a las parcelas, personas que se dedican a comprar propiedades para remodelar y vender, personas que tratan con inmobiliarias, gente muy inteligente que ha sido exitosa y que pueden compartir ese conocimiento a través de un podcast, a través de un lugar donde les den espacio para hablar más allá de un video de un minuto en Instagram o en TikTok o en YouTube, donde está súper pauteado porque hay que vender, sino que desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista de alguien que ha sufrido, que ha pasado por problemas, que ha tenido experiencias que no se las puede contar a cualquier persona y no las puede contar a través de sus redes sociales. Entonces, por eso hice el podcast, para ayudar a quien quiere aprender, independiente de su profesión, independiente de su oficio, independiente de su edad, de su género, de su religión, de su raza, lo que sea, y que aprenda a través de los mejores. ¿Por qué un podcast de bienes raíces? Cuando yo recién comencé con los bienes raíces, estaba muy enfocado en querer mejorar
mi carrera, querer mejorar en el área médica, querer mejorar en, en- en el área científica. Yo en ese tiempo estaba postulando a un magíster en el extranjero de anatomía y me aceptaron. Y quería ir a estudiar al extranjero anatomía, me aceptaron en esta universidad, pero no me aceptaron en la beca para poder estudiar. Y necesitaba ganar más dinero. Y este pensamiento yo lo tenía porque quería ganar más dinero, porque quería que mi sueldo aumentara, porque quería estar más tranquilo. Y llegó esta oportunidad del bien raíz y mi sueldo aumentó. Y me di cuenta que es muy fácil aprender de bienes raíces, porque es un negocio donde lo puede entender cualquiera. Lo puede entender un niño de 5 años, lo puede entender una persona adulta. Todos necesitamos un lugar donde vivir. Todos necesitamos un techo sobre nuestras cabezas y para lograrlo tenemos que comprarnos una propiedad o arrendar. Y es fácil de entender. No necesitas tener un estudio súper académico para entender eso. Para tu audiencia que te sigue, ¿qué consejos les podrías entregar para comenzar en el mundo del emprendimiento? Hasta el momento he entrevistado a varias personas, todos súper exitosos. También he conversado con personas que no son tan conocidas, que también son muy exitosos. Y todos coinciden en lo mismo, que es actuar. Hay una cosa que se llama parálisis por análisis. Y yo también sufrí de eso. Que era estudiar, 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 llenar mi cabeza de información de utilidad, pero no aplicarla. Ver videos de YouTube, leer libros, seguir a personas en redes sociales que son gurús, pero al final si de todo lo que ves no haces nada, da lo mismo. Y, y en bienes raíces, afortunadamente, es muy difícil que te equivoques. Y si te equivocas, generalmente, en el peor de los casos, vas a recibir de vuelta lo que invertiste. Entonces, creo que el mejor consejo es actuar. Por supuesto, siempre teniendo un margen de error, una gestión de riesgo donde no vayas a perderlo todo, pero estudiar un poquito y actuar, 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 hacer las cosas, ver esa propiedad, si te cuadran los números, cómpratela. Si estás viendo un curso que te salió muy caro y vas a aprender, pero tienes la posibilidad de hacerlo, pero estás dudando, cómpratelo, hazlo, no dudes. Está bien tener seguridad y cuidar lo que ya has ganado, pero tampoco trates de que ese miedo te frene para seguir avanzando. Hay un sesgo, no sé si llamarlo sesgo, pero algo psicológico que tenemos todos los humanos que le damos más prioridad a lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de eso. Y si quieres avanzar, tienes que arriesgarte, tienes que actuar. ¿Qué tan elevada es la inversión para iniciarse en este mundo de los bienes raíces? También si nos puedes comentar cómo partiste. ¿Es bueno buscar un socio para tener un mayor capital? Lo bueno que tienen los bienes raíces es que uno puede apalancarse. Hay pocas cosas que te permiten pedir plata a la banca y que te la presten tan fácil. Un bien raíz, tú puedes pedir el 80% de financiamiento al banco y tú solamente colocar el 20%. Y eso es increíble. Pero la mayoría de la gente también piensa que solamente está eso, solamente está el banco. Hay montones de tipos de créditos. Puedes comprar con tarjeta de crédito, puedes comprar con crédito de consumo, con el mismo crédito hipotecario. También te puedes apalancar con un familiar, te puedes apalancar con amigos, se pueden juntar entre varios y comprar. O incluso te puedes juntar hasta con el mismo dueño que te está vendiendo una propiedad. Las propiedades son súper versátiles. Tienes muchas opciones para, para crear algo
y levantar ese capital. En cambio, por ejemplo, si lo comparas con acciones, no, el banco no te va a prestar plata porque tú vas y le dices que esta acción está súper buena. Lo mismo para un negocio. Tú puedes tener un negocio súper bueno, con una estructura increíble, pero tú no puedes ir al banco y decirle, tengo esta idea de negocio, me encantaría que me prestaran plata. El banco no le interesa, pero sí, con una propiedad que incluso puede que la propiedad esté horrible, te va a prestar plata, porque él seguía en la tasación. Eh, y con respecto siguiendo con el financiamiento, ten la, no sé cómo llamarlo, ten, ten la certeza de que si tú eres creativo, puedes conseguir ese financiamiento. O sea, hay un montón de personas que, por ejemplo, los extranjeros, que no están bancarizados, personas que llegaron con nada, gente que ha tenido las cosas muy difíciles y están invirtiendo en propiedades. Hay personas que de alguna forma arrendaron y ahora están subarrendando y adquirieron ese financiamiento asociándose con alguien, hablando con un amigo o hablando con el mismo dueño y lo lograron. Entonces, sí, el financiamiento puede ser una barrera, pero creo que la mayor barrera es no ser creativo. ¿Qué hace que tu podcast sea único dentro del mundo inmobiliario? Esa pregunta me gusta, porque yo siempre que trataba de buscar información en internet, me pasaba que aparecía el artículo de algo súper técnico que se tenía que hacer para poder comprar una propiedad, cómo pedir dinero al banco, qué es lo que era un estado de situación, pero nadie enseñaba cosas prácticas. Nunca me encontré con una persona que publicara un problema que tuvo para poder eh, ser quien es ahora. Nunca me encontré con un artículo que decía que una persona sin ni un peso pudo comprar un montón de departamentos o pudo comprarse una casa o pudo llevar a cabo un proyecto levantando capital. Eso no aparece en internet. Y, mm, pero sí aparecen en internet personas que ya lo hicieron y que están en redes sociales y personas que no están en redes sociales también. Lo que yo quiero hacer es preguntarle cosas desde la práctica. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué cosas pueden compartir que otra persona también podría repetir? Más allá de las tendencias, más allá de los números, más allá de simplemente un patrón gráfico, que la persona vea el podcast y diga, yo eso también lo puedo hacer. Y, y que le sea realmente de utilidad. No algo que es para escuchar en el auto y como, como para pasar el rato mientras están haciendo ejercicio. No, que si lo vas a escuchar en el auto y si lo vas a escuchar mientras estás haciendo ejercicio, que realmente te sirva y que lo puedas aplicar. Eso es lo que yo busco en el podcast y creo que eso es el valor que va a tener. ¿A quiénes entrevistas? ¿Qué tipo de conocimientos pueden esperar aprender los oyentes? ¿Y qué temas específicos cubres que no se encuentran fácilmente en otros podcasts? Eh, lo que más quiero es, por supuesto, este podcast está dirigido solamente al área inmobiliaria. Quiero entrevistar a personas que están ligadas a ese rubro y que en lo posible sean expertos. Expertos no quiere decir una persona que está en internet, no quiere decir una persona que es pública. Hay personas que son inversionistas en bienes raíces que no tienen redes sociales. La idea es invitar a este tipo de personas, conversar con ellos y realmente eh, que nos cuenten cómo lo hicieron, qué hacen para mantener el éxito y saber realmente si es que ellos pueden compartir su historia desde lo más profundo de su mente, porque también hay una mentalidad detrás, no es solamente el número, no es solamente encontrar la propiedad, sino que esa persona también pasó por los mismos, las mismas preocupaciones que tiene una persona que está recién empezando. ¿Cómo consigo la plata? ¿Y si me va mal? ¿Y si el banco me remata mi propiedad?
y si no me alcanza para vivir, y si meto las patas y todo se va a la vez, voy a tratar de que los invitados sean lo más diversos posible ligados a los bienes raíces, que hayan de terrenos, de bodegas, de flipping, arriendo tradicional, eh, o inversiones creativas, que sea lo más diverso posible y de esa forma las personas puedan decidir por ellas mismas qué hacer con todo ese conocimiento. ¿Cuál ha sido la historia o experiencia más interesante compartida por uno de tus invitados en el programa? No, no podría elegir una específica porque han, todas han sido bastante interesantes, pero una de las que más me acuerdo fue de Pri Meneses, que ella dijo que en un momento ella estaba sin dinero, sin plata, y tuvo que ingeniárselas de alguna forma para poder cubrir eso. Y creó una idea de negocios, una idea de cómo remodelar un hostel, creo que era, un hotel, y se la vendió a los dueños. Y lo logró. De una forma súper creativa y sin plata. Otra historia que también me acuerdo es de Lucas, que decía que él empezó haciendo las cosas mal, con un montón de errores, reventando la tarjeta de crédito, metiéndose en deudas, y lo logró. Creo que esas dos historias hasta ahora son las que más me suenan. ¿Por qué crees que es importante que las personas aprendan sobre inversiones inmobiliarias hoy en día? Yo creo que es importante que aprendan específicamente de inversiones inmobiliarias porque es fácil de hacer. Comparado con otros tipos de inversión, eh, creo que es una forma súper cercana porque todos vivimos en una casa todos los días, en un departamento, en una habitación, y yo lo puedo entender. Un niño lo puede entender, una mamá lo puede entender, un padre lo puede entender. Y además es pasivo. De todos los negocios que yo he visto, he estudiado, esto es uno de los más pasivos. O sea, perfectamente tú puedes estar en el hospital enfermo y la casa va a seguir trabajando, el departamento va a seguir trabajando. Si tienes un negocio de lo que sea, vas a tener que estar ahí y vas a tener que poner esfuerzo. Por ejemplo, si tienes una panadería o algún taller mecánico y tú eres el que trabaja ahí, eso no va a seguir funcionando sin tu presencia. Un bien raíz, además, es súper versátil. Ya lo estoy repitiendo, pero me encanta que sean así. Porque dentro del mismo negocio, por ejemplo, si tienes una casa de 3 dormitorios, 2 baños, y quieres aumentar la rentabilidad de eso, bueno, arrienda las habitaciones una por una. Y si quieres, lo puedes transformar en pensión. Y quieres aumentar tu negocio, bueno, aumenta habitaciones. Y las, las características de pedir permisos también en la municipalidad y todo eso no van a cambiar. En cambio, por ejemplo, si que estás haciendo trading, las condiciones del mercado cambian todos los días, cada segundo. Y es muy difícil. Para una persona que invirtió en una casa, en un departamento, en un terreno, en una bodega, eso va a seguir produciendo. Y lo otro también que me gusta mucho de las propiedades, porque creo que tienen que aprender, porque incluso si es que tuviste mala suerte y tu arrendatario ya no te está pagando, por último, no vas a perder el valor de esa propiedad. Esa propiedad sigue con el mismo valor, aunque no te estén pagando. Si tú en otra inversión, lo mismo, perdiste tus acciones por un mal movimiento en trading, perdiste tu dinero, perdón, eso se fue, no volvió nunca más. Con una propiedad, si tu arrendatario no te está pagando, todavía tienes el valor del bien físico.
Además, las propiedades también son tangibles. No, los edificios no caminan. Tú puedes ver cómo se está construyendo, tú puedes ver quién vive ahí, tú puedes ver cómo son tus vecinos. Además, tú puedes aportar a esa propiedad de una forma más activa. Por ejemplo, si tú quieres, no tienes para pagarle un constructor, tú puedes aprender y mejorar esa casa con tu esfuerzo. Tú la construyes. Tú puedes pintar, tú puedes eh, mejorar esa casa. No necesariamente tienes que delegarlo. En cambio, con otros tipos de inversión, con otros tipos de activos, sí tienes que delegar y tienes que pagar comisiones obligatoriamente. Entonces, por esas cosas yo creo que las personas tienen que aprender de bienes raíces. Ya nos has contado acerca de los beneficios de los bienes raíces, pero me imagino que no está exento de problemáticas. Por ello, ¿nos puedes comentar cuáles fueron tus principales errores o complicaciones durante tu camino y cómo las resolviste? El lado negativo, que creo que la gran mayoría de las personas caemos en eso, es tratar de ahorrar en lo que no tienes que ahorrar. Muchas veces nosotros pensamos, no, no le voy a pagar al asesor para que me diga si esto está bien o está mal, porque prefiero buscarlo por internet o preguntarle a ChatGPT a ver que me diga qué tengo que hacer. Y eso cuesta caro. Eso cuesta caro. Porque en algún momento te va a pesar. Yo me acuerdo que cuando recién empecé traté de ahorrarme en maestros cosas que yo no sabía hacer cuando estaba remodelando. Y como no sabía hacerlo, me quedaron malas y después igual tuve que pagarle a un maestro y comprar los materiales de nuevo y me salió el doble. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es de los vendedores. Yo también fui vendedor y hay que tener mucho cuidado con los vendedores porque los vendedores saben muy bien la psicología de la venta, saben muy bien cómo la persona se comporta frente a ciertos clics y a veces uno se enamora de alguna idea, de alguna propiedad, de algo que uno tiene y simplemente te lanza. Por ejemplo, te vas, me gustó esa casa y quiero comprarme esa casa y te enamoraste, me gustó la cocina, me gustó la habitación, me gustó el baño, se ve bonito, pero no es buen negocio. No es buen negocio. Se ve bonito, se ve lindo, pero te dan los números. Si la vas a arrendar, ¿vas a vivir ahí? Hay que apegarse a los números. Son dos errores súper grandes que creo que la gente tiene que tener súper presentes. En especial las personas que están recién empezando. Vale, y como consecuencia, ¿qué consejo, en base a todo esto que mencionaste, qué consejo práctico pueden aplicar los oyentes después de escuchar tu podcast? ¿Qué consejo práctico? Bueno, van a escuchar consejos prácticos en cada episodio, que no los voy a decir yo, los va a decir el invitado. Y quiero recalcar que yo no soy un experto, soy una persona común y corriente, un inversionista que ha cometido más errores que aciertos. Todavía los sigo cometiendo. Me arrepiento de muchas cosas. Lo primero que comencé a invertir fue en bienes raíces y después de los bienes raíces me pasé a querer hacer trading, que también lo hago, ahora me está yendo bien, pero me pasé a las acciones, cripto, quise hacer otros negocios y me he equivocado un montón. Me he equivocado un montón y después de todo eso, las propiedades todavía siguen rindiendo. Y quiero que las personas aprendan eso. Van a tener consejos prácticos de gente que fueron eh, aprendiendo en la práctica y teniendo experiencias que no todo el mundo tiene. Y tal vez lo más increíble de escuchar un podcast inmobiliario es que las personas van a tener un acceso como a un mentor.
que eso es súper difícil de encontrar, porque para un mentor hay que pagar. Y el podcast va a ser gratis. Afortunadamente va a ser gratis. Y hay que pagar harta plata. O sea, me acuerdo que una vez pagué una asesoría a una persona que no era ni siquiera del área inmobiliaria y me recibió 1 hora y media y tuve que pagar 250 lucas por 1 hora y media. Y está bien, eso no lo estoy reclamando, porque esas personas son personas ocupadas que les ha costado tener ese conocimiento. Y ese conocimiento vale y es precioso. Entonces, ese es mi deseo de entregar valor para que otras personas puedan aprender de expertos. Y ese conocimiento lo van a realmente usar después de cada podcast. Y el conocimiento práctico va a estar en 1 hora de video o menos. Y si no lo aplican, no es por culpa de que la información no está. ¿Por qué el nombre de El arte de la renta? Cuéntanos un poquito del origen. El arte de la renta, porque crear renta es difícil. Y al igual que el arte a veces uno cree que es muy fácil, que es aprender a hacer un dibujo, aprender a tocar un instrumento y si le sacas un sonido es suficiente. Y no, y es lo mismo con las inversiones también. No es simplemente comprarte una propiedad y recibir el arriendo. No es simplemente esperar a que suba de valor en unos años más. Es un arte. Porque tiene muchas aristas, tiene muchas cosas que dependen de tu creatividad, al igual que hacer una pintura, al igual que tocar un instrumento. Requiere inspiración también. Y es por eso que hay personas más exitosas que otras en términos de inversión. Depende mucho de tu creatividad y eso lo recalco. Por eso creo que es un buen nombre El arte de la renta. ¿Cómo planeas mantener a la audiencia enganchada con cada episodio? Creo que eso lo va a ver el propio oyente, pero creo que una forma de tratar de mantenerlos enganchados es que sea una conversación genuina. Una conversación que no está pauteada, que no sé si se dice pauteado o pautada, pero una conversación genuina que no estoy diciéndole a alguien qué decir, que no quiero vender algo. Esto es completamente con el fin de ayudar. Es como tomarse un café con un amigo o tomarse una cerveza en algún bar con alguna persona que uno conoce todos los días, que uno conoce desde mucho tiempo. Y creo que esa es una forma de mantener enganchada a la audiencia, de mantener enganchado al que está viendo al otro lado o escuchando al otro lado, que es es una persona normal, que le ha ido muy bien el entrevistado, pero que es una persona como todos. Y eso es algo que se está perdiendo hoy en día, porque en redes sociales vemos a la persona que está hablando súper efusivo, que aparece un emoticon por acá, que aparece unos subtítulos acá abajo. Y cuando uno está en el diario vivir, las conversaciones no son así. Las conversaciones son con garabatos entre medio, con enojo, con risas y con todos esos matices que tienen las conversaciones humanas. Y yo creo que eso va a ser lo que le va a gustar a la audiencia. ¿Dónde puede encontrar el público El arte de la renta? Bueno, El arte de la renta lo pueden encontrar en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Por favor, visítenlo, es completamente gratis y con mucho cariño. Bastián Menares presentó El arte de la renta.